Triqui. Hola, buenas a todos. Pero cuéntanos el Este es chiste, el podcast. Pues, cuéntanoslo tú, graciosito, ya que eres el quien lo hizo. Yo no me estoy riendo, tú sí. Sería, dale, Carlos, enseña medio huevo. Joder. Joder. Muy mal chiste, pero bueno. Buenas a ¿Te dio todos. risa? Este es el Sí, güey, podcast te estás Katana pegando de la Filosa. risa. Yo soy Hamburguesa Golosa. Que soy Carlos el que enseña medio huevo. Muy bien. Y yo, foco Carlos. primigeno. Bueno, eso no tiene nada que ver. Es que otra vez el graciosito volvió a hacer sus chistecitos antes de iniciar, ¿sabes? Pero no llores. No lloré, Ya, me hizo tráiganle gracia. una falda. O sea, me reí, o sea, pero no, es que no lloré, güey, me reí, cabrón. No, pues muy bien. Perdón por reírme, o sea, ya no me puedo reír. No. Vaya. Entonces ya, a partir de ahora me voy a reír más, para que te jodan. Muy No, bien. pues muy bien. Pero Felicidades. Ese no es el tema de hoy. El tema que nos concierne hoy es que... El final de Evangelion. sí, vamos a Felicidades, discutir sí. el final de Evangelion. Ah, huevo. No entendí nada. La jueves, Ram. Discutido. Siguiente tema. No, pues muy bien. ¿Por Ahora- qué Duma se comió a Shinobu? No. Yo me quiero comer a Shinobu, pero en otro sentido. No, pues muy bien. Pregúntale a Doma qué sintió. No, en el sentido que lo hizo Douma, no exactamente. Entonces ya no podrás, Master. Qué bajón. Eso da igual, eso no estamos aquí para hablar eso. Qué bajón. Hoy, Qué bajón. sí, qué bajón. Hoy estamos para hablar acerca de un tema que a lo mejor a nadie le interesa, pero que yo dije, mira, ¿por qué no? Hay que hacerlo. Es acerca de leyendas japonesas. Y de hecho, algo curioso es que me surgió la idea de ver como uno de esos reels en Instagram, ¿sabes? Ajá. De una leyenda japonesa que ahorita vamos a ver. O sea, bueno, escuchar. Ah, más pues qué ibas a decir, como de, la inspiración me surgió porque lo vi de leyendas japonesas, digo, de leyendas Ajá, sí, yo legendarias. también pensé que ibas a No, decir fíjate eso. que no. Ah, O sea, pues, sí vi o sea, tienen un podcast similar que trata de los yokais, o sea, de los espíritus allá en Japón, que ahorita también vamos a hablar de eso. ¿Sabes una pero, serie de esa madre? ¿No? Sí, había una serie de esa madre, Ah, de sí, hecho. no, en Disney. Ándale, en en esa Disney madre, XD. que pues estaba bien culero. Sí, Pues no la sé. Yo nunca la vi. A mí Yo, no yo me tampoco. gustaba. Yo nomás vi ¿sabes? Los típicos que pasaban anuncios de eso. Ah, joder, Y ya. pues sí, yo he visto uno que otro meme. Bueno, pero, o sea, no me copié de leyendas legendarias ni nada por el estilo, No, o sea. excelente. para nada. No, yo traigo lo que son... Sí traigo información, pero Ah, No, pues eso no también. es cierto, crack, es broma. Ah, vaya. Tenemos a un hater de leyendas legendarias No, aquí. porque ¿eh? estoy suscrito a su canal. No, ya, yo también. Pero yo sí oigo los podcasts. sí, tú yo no. no. yo no, tengo yo ni tiempo. estoy suscrito ni he escuchado algo. Deberías escucharlos, están bastante buenardos. No me acostumbro a escuchar podcast y justo estamos grabando uno. Bueno, Qué curioso. también tienen como videos, ¿sabes? O sea, que son ellos, ¿sabes? No, ya, O sea, pero aún así no. Bueno, da igual. No, hoy no vamos a hablar de leyendas legendarias. Hoy vamos a hablar de leyendas japonesas. Y bueno, o sea, primero hay que dar contexto, ¿no? Te la Te tragas pagas sin pretexto, No. te falta calle. De Te hecho, falta, O sea, te es que, falta avenida. Güey, sabía que lo iban a decir, por eso lo dije. O sea, literal. Ah, muy Están bien. bailando en la palma de mi mano. Creo que no. Sí, No. pero bueno, no sabía que... De hecho se me había olvidado, pero bueno, ese no es el tema. No, y nos estamos desviando mucho, güey. Pero, ¿Tú, güey? pues no, pues ustedes también, culeros. Lo que yo quería decir es que... es que no quiero decir otra vez esa palabra porque lo van a volver a decir. Entonces No, voy a no evitar vamos a decir eso. decir No, eso, güey. ya no, chinga No, tu pues, madre. muy bien. No voy a decir esa palabra. Pero bueno, lo que voy a decir es que necesitamos un poco de información extra antes de empezar. Y pues esa información extra que traigo se trata de acerca de más o menos cómo viven allá el tema de creencias y todas esas cosas que nosotros aquí en México manejamos de manera muy diferente, ¿sabes? A como ellos lo manejan allá. O sea, por ejemplo, aquí en México, ¿ustedes cómo manejan el tema de creencias, ¿sabes? Pues De la religión, homeopatía. de fantasmas, Ah, ¿sabes? pues me valen verga. O Ya, sea, pero... Está raro. O sea, porque. O sea, como que últimamente. Bueno, aparte de que ya, o sea, más gente no cree. Ajá. O sea, como que. O bueno, esto también en otras partes del mundo, como que, por ejemplo, ¿cómo se llama? El Islam se ha vuelto bastante popular. Ojo. Entonces, o sea, por ejemplo, me voy a meter en un problema. Vaya, Pero espera, tranquilo. O sea, si no quieres meterte en un problema, no lo digas. No importa. De Joder. ya en los que me he metido. No, O sea, vaya. pero por ejemplo, sí, una crítica. O sea, que por ejemplo, los progres dicen Ajá. mucho, no, es que el Islam está, por así decirlo, muy censurado. Ok. O sea, que es la religión, o por así decirlo, donde también se conoce mucho porque matan a los homosexuales. Ah, no Ah, mames. sí, o sea, los penan bien cabrón. Joder, sí. Hola. Entonces, y Joder. esos vatos están diciendo es que les hace mucha... Ajá, o sea, que está bien Joder. el Islam,
Y Ajá. que de la religión católica, que por decirlo, dice, pues mira, si te quieres meter algo, pues allá tú, aquí no vengas, crack. Le vale madre. Dice, no, pues chinguen su puta. De puras contradicciones. Verga. Pero ese no es el tema. Sí, ese no es el No, tema. eso O sea, no es yo me considerable. refería más al tema de, o sea, por ejemplo, aquí en México, La Llorona. primero sí que, por ejemplo, las creencias, ¿sabes? O sea, yo me estaba tirando un poco más al tema de religión, ¿sabes? Ajá. Por ejemplo, aquí en México es muy común que la mayoría de personas sean católicos, ¿sabes? Pues sí. Es súper común, que obviamente, o sea, hay más religiones aquí en México, no solo el catolicismo, pero la mayoría, o al menos la mayoría de mi entorno, y supongo que el de ustedes, son católicos. En Pues efecto. sí. Entonces, partiendo de esa base, pues hay muchos que, ¿sabes? Todos tienen a la típica tía, la típica abuelita que siempre está rezando, ¿sabes? Y que siempre Sí. está con el rosario y que va a misa. Todos tienen una, Sí. estamos de acuerdo, ¿no? Ajá, sí. O tú no, güey, O o sea, sea, dime pavimento. Pues sí. mi abuela no es como que vaya a misa muy seguido. No, pero o sea, la típica, ¿sabes? De que siempre que hay reuniones o algo así, dice, vamos a rezar antes de comer, o, ¿sabes? O que en Navidad dice, hay que rezar los misterios, una mamada así, ¿sabes? Pues hasta eso, ¿no? ¿No? ¿En serio? Excelente. Qué bonita familia tienes. Joder. No, pues muy bien, o sea. Ojalá tener esa familia, la verdad, pero ese no es el Pues así conozco a otra, o sea, por ejemplo, mis papás tienen una amiga que sí hace eso, pero pues, vaya ella, o sea, yo nunca me ha tocado rezar con ella, así Qué que suerte excelente. tienes, te lo juro. No, Qué pues, muy suerte bien. tienes. Pero bueno, pues, o sea, por ejemplo, o sea, yo tengo a la abuela que, o sea, la típica abuela, ¿sabes? Mexicana, que es súper religiosa, que va a misa todos los domingos, que tiene su rosario siempre, ¿sabes? En el bolsillo, por si acaso. No, o sea, no sé qué puede pasar, o sea, a lo No mejor mames. le sale un demonio o algo así, quién Voy sabe. a ser pero- como el lazo de la verdad de la Wonder Woman. Eso. Nada más se va a caer y lo avienta. Y se Pues agarra un capaz, rayo. Ajá, sí. Capaz. Pero mi punto es que, por ejemplo, ¿sabes? También, no solo en la religión, ¿sabes? Sino también como que en las creencias de cada uno, ¿sabes? O sea, siempre está el típico familiar o el típico amigo que tiene una historia de fantasmas, ¿sabes? Ey. De hecho, una vez estuvimos hablando, yo me acuerdo contigo, Y el mano- Foco y el otro amigo güey, más. ajá, sí. Exactamente, un día No, sí, estábamos sí, hablando no. así súper de la nada, ¿sabes? O, bueno, creo que contigo nunca hemos hablado de eso, sí, pavimento. No, me parece que no. No, ¿verdad? Pero, o sea, me imagino que tienes amigos así que alguna vez han sacado ese tema de conversación. O familiares, o sea. Pues capaz sí, ahorita no me acuerdo, pero yo creo que sí, o sea. O sea, alguna vez en tu vida te ha pasado, Sí, ¿no? sí, sí, pero o sea, a mí cosas así como de, no, que yo que se me ve un Ah, plato. no, 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 o sea, o sea, no me pero refiero a que- ti, o sea, de que Ajá. tengas personas que te cuenten eso, ¿sabes? Y eso. Pues creo que sí. Pues, o sea, ahí está, ¿sabes? O sea, como que mi punto es que todo esto de la religión, las creencias, ¿sabes? De que si hay fantasmas o no, es algo muy abierto aquí en México, ¿sabes? No es algo que, por ejemplo, sea algo más personal, ¿sabes? Y que solo le digas eso a tus personas más allegadas, ¿sabes? No, ya. O sea, es algo que compartes con todo mundo. O sea, incluso hasta con personas que no son como tal tus amigos o que no son tan amigos, hablas de eso, ¿sabes? Ey. Entonces, es eso, o sea, a lo que quería llegar con este punto es que la religión aquí y las creencias y todo eso es muy abierto. Ajá. Pero, ¿qué pasa? Que en Japón no es así. Joder. No lo viven, no la reviven como nosotros, ¿sabes? O sea, Fue a la revivir. Fue a la igual la revivís, revivís. Pues, o sea, allí en Japón, por lo que estuve investigando, ¿sabes? Y por lo que estuve leyendo, o sea, literalmente me la pasé una tarde leyendo eso, ¿sabes? Joder. Y bueno, también por las películas o las series o los animes que he visto, he podido notar eso, ¿sabes? Que la religión y las creencias allá es algo más personal. Ajá. Es algo que te guardas más para ti, ¿sabes? O sea, por ejemplo, al momento de rezar, todo, siempre rezamos, o bueno, la mayoría de veces rezamos cuando vamos a misa, ¿sabes? Cuando hay mucha gente alrededor. Sí. Allá en Japón no. Ajá. O sea, sí que es cierto que a veces sí que se reza cuando hay gente alrededor, pero la mayoría de las veces es más personal, ¿sabes? Si lo haces tú Ajá. solito, en tu soledad, ¿sabes? O sea, es algo un poquito más personal. O por ejemplo, cuando vas a visitar la tumba de uno de tus familiares, pues no sé ustedes, pero al menos yo cuando voy a visitar la tumba de familiares siempre hay ahí también, o sea, siempre van mis otros familiares, ¿sabes? Ajá. Pues allá en Japón no, o sea, ya se suele hacer algo más personal y vas tú solito, ¿sabes? Ey. Más que ir acompañado, ir a encontrarte con alguien de eso, ¿sabes? Ujú.
Entonces, ese es mi punto, que la religión allá y las creencias allá en Japón son algo más personales y algo que solo compartes con tus seres o más allegados o que solo te quedas tú solito, ¿sabes? Para eso. Entonces, bueno, o sea, esto es importante, ¿por qué? Porque, bueno, ahorita les voy a contar por qué, pero tiene que ver. Okay. Yo nomás digo Ya eso, veremos. tiene que ver. Sí. Entonces, bueno, o sea, también algo que les quería compartir, y de hecho con lo que iniciamos es, aquí en México ya dijimos que la religión más practicada es el catolicismo, ¿no? Ajá. O al menos la que nosotros, que nuestro entorno practica más es el catolicismo, ¿no? Sí. Pues allá en Japón no es el catolicismo. Encontré que el sintoísmo y el budismo son las dos religiones que como que más se practican allá, y más predominan exactamente allá en Japón. Pero sí que es cierto que obviamente, o sea, hay de todo, o sea, puede haber tanto musulmanes como católicos, como cualquier cosa, ¿sabes? O sea, obviamente siempre va a haber de todo, pero los que más se practican son el sintoísmo y el budismo. Entonces, no me voy a meter mucho en qué son, pero sí que es cierto que les traje un poquito de más o menos de qué se trata, ¿no? O sea, como Dale, sus bases. Dale, Carla. Entonces, voy a empezar con el sintoísmo. Y el sintoísmo es una religión que se basa en la adoración de los kami. Y bueno, o sea, yo creo que han escuchado bastante esto a la hora de ver animes. La palabra kami, ¿no les suena de algo? ¿Kamisama? Ándale, kami-sama, exactamente. Y bueno, como tú dices, sí que es cierto que tiene algo que ver, y es que los kami son espíritus de la naturaleza, ¿sabes? Ajá. Y de hecho siempre se les suele confundir mucho con dioses. Ujú. Y por ejemplo, cuando te refieres a alguien superior o a un dios, te refieres como kami a ellos, Ajá. pero está mal usado ese término. Ajá. Realmente kami es, o bueno, al menos para el sintoísmo, está más relacionado con los espíritus de la naturaleza, ¿sabes? Los espíritus chocarreros. Joder. ¿vale? Exactamente. Entonces por eso te digo, o sea, en los animes y todo esto que vemos suelen referirse mucho a kami como dios, pero no es tanto dios, sino que la palabra kami se refiere más a deidades que son como más, te digo, espíritus de la naturaleza, ¿no? O sea, Chocarrero, o sea, bueno. exactamente, o sea, y no Me solo sirve. espíritus de la naturaleza, sino también como fuerzas de la naturaleza, ¿sabes? O sea, también se pueden referir a eso cuando se habla de kami. Entonces, más o menos el sintoísmo trata de eso, de adorar a este tipo de dioses, y tienen dioses de ese tipo, de esa índole. Entonces, bueno, o sea, eso con lo que respecta al sintoísmo. Luego, el budismo es un poco más conocido, o al menos yo lo ubico más. No Ajá, sé si sí. ustedes Sí, también. Es más conocido. Sí, Pues ¿no? sí. O sea, Por yo popular. lo ubicaba más porque como que yo había visto más sobre todo en películas y series, como que había visto más de personas que creen en el budismo, ¿sabes? O eso. Ajá. O por ejemplo en los propios animes, ¿sabes? Los güeyes que están siempre calvos y que traen un bastón, Ajá. Sí, sí, sí. pues esos son budistas. Ey, en efecto. Entonces, bueno, el budismo, por así decirlo, es una religión que basa todas sus tradiciones, sus creencias y también sus prácticas en todo lo que hacía Buda. Bueno, tú no lo has visto. Madre pero- mía, su pelea. Pero madre mía, su pelea, exactamente. En Shumatsu no Valkyrie sale más o menos su pelea y te cuentan un poquito su historia, pero obviamente modificada. No, ya. No es igual, pero sí que es cierto que te cuentan un poquito su historia. Tú ya la viste, ¿no? La Sí, historia que de era un Buda. príncipe así. Ajá, sí, que abandonó todo. Ajá. Ah, bueno, tú también lo conoces, Ujú, la sí, historia de sí. Buda. Bueno, sí, o sea, en resumidas cuentas era un príncipe que el güey literalmente era súper inteligente, ¿sabes? Lo tenía todo, tenía esposas y tenía hasta hijos, ¿sabes? Iba a convertirse en rey, pero al final este Buda como que se dio cuenta de que como que se pudo despegar de lo material, ¿sabes? Buda, y al final alcanzó la iluminación, más o menos, o sea, lo resumí un chingo, pero más o menos es eso, ¿sabes? De que al final alcanzó la iluminación y dejó de tener apego material por objetos materiales. Entonces, Ya. bueno, ahora sí, o sea, entonces estas son las dos religiones que más se practican en Japón, ¿no? Ajá. Ahora, ya que he dado esta información, podemos pasar a decir que la mayoría de leyendas de las que voy a hablar, vamos a escuchar el término de yokai, ¿sabes? Y bueno, del que ya habíamos hablado antes. Y los yokais, ahora sí les voy a decir qué es. Es más o menos, los yokais son algo relacionado, o sea,
suelen ser seres Ajá. que son, o sea, pueden ser bastantes cosas, ¿sabes? Pueden ser espíritus, pueden ser espectros, pueden ser demonios y no, o sea, no todos los yokais son malos, ¿sabes? Hay yokais buenos y yokais malos, o sea, dependiendo de cuál yokai y de qué es lo que hagan, va a ser bueno o malo, o sea. Entonces te digo, o sea, los yokais son eso, son espíritus, demonios, también son espectros, o sea, te digo, todo lo que conocemos acá nosotros como la Llorona, Los como espíritus chocarreros. espíritus chocarreros, o sea, todas esas mamás, por así decirlo, son yokais, Ajá. ¿sabes? Ya veo. Exactamente, entonces bueno, ya, ahora sí, ya di toda la información que necesitamos para ahora sí saber qué adentrarnos a ¿Te la las tragaste sin leyendas. pretexto? No. Se la meten hasta el pescuezo. Es que no dije esa palabra y no la voy a decir, güey, no la voy a decir. Dije información, pero bueno. Felicidades. Ya, ahora sí, como dije, ya dada esta información, podemos ya meternos de lleno a las 2 leyendas que les traigo hoy. Tengo 2 leyendas japonesas, Dale, Carlos. aunque una de ellas tiene como que una ramificación, por así Ajá. decirlo. Entonces, podríamos decir que son 3, pero en realidad son 2. Ok, dale. Bueno, pues, a ver, vamos a empezar con la... ¿Qué les parece que si empezamos? Bueno, ustedes no pues les no, da no, igual güey. cualquiera de las dos. No, ¿verdad? ya. Sí, empieza Pero- con la que quieras. Sí, bueno, eso mismo iba a ser la verdad. Pero quería verme un poco más cortés, no te voy a Dale, mentir. Carlos. No, Pero bueno, muy voy, bien. voy a empezar con la leyenda del teque-teque. ¿Ustedes por qué? Primero, quiero saber, ¿ustedes por qué creen que se llama así? Puta Por un madre. ruido que hace, tal vez. Interesante Ajá. teoría. ¿Y tú? Ajá, sí. ¿También? Ajá, Oh, sí. mira, pues no están alejados de lo correcto. De hecho, es lo correcto. Joder. Exactamente, o sea, no pensaba que le iban a atinar a la primera. No, pues muy bien. Pero eso sí, no creo que sepan o sea, cómo se produce ese sonido. Pues teque, güey. Igual y pega. Interesante. Y pam, que sí. Joder. No, Qué no fino, y sí. señor. A ver, yo te digo y tú dime si Ah. estás en lo correcto. ¿no? Dale, Carlos. Pero bueno, a ver, como les decía, esta es la leyenda que va a tener, como por así decirlo, 2 versiones, ¿sabes? Ujú. La del Un teque-teque. spin-off. Exactamente, un spin-off. Oh. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a empezar con la leyenda. Y bueno, el teque-teque es una leyenda que la busqué en internet, ¿sabes? O sea, yo puse en internet cuáles son las leyendas más famosas en Japón, ¿sabes? Y una de ellas que me apareció es la del teque-teque. Entonces, bueno, ahora sí, les voy a contar la leyenda del teque-teque. Dale, Carla. A ver, la primera versión que les voy a contar de la leyenda del teque-teque, La cano. no, es que Joder. yo busqué, te lo juro que yo busqué, pero no encontré cuál es la original, o sea, porque obviamente unos van a decir, no, esta es la original, y luego otros te van a decir, no, esta es, ¿sabes? Entonces no encontré bien cuál es la original, Ajá. pero la primera que les voy a contar es como, por así decirlo, la que más se repitió, ¿sabes? La que más encontré que se repitió. Ujú. Dale. Entonces, bueno, la leyenda nos sitúa con una joven protagonista, la cual era una estudiante y era víctima de bullying. Perfecto. Allá en Japón es muy común que se haga bullying, ¿sabes? De Aquí todas- también. Aquí madre también, mía. o sea, no, ya, o sea, eso es lo que iba a decir, o sea, aquí en Japón, en China y vamos, en todos lados. No, ya. Entonces, bueno, o sea, esta chica era una estudiante que sufría de bullying, obviamente patrocinado por sus compañeros de clase, como no, Joder. Como debe ser. como debe ser exactamente. Es que no le hacían bullying, le ayudaban a forjar carácter. No, pues Ya, muy güey, bien. Qué rabia me da cuando dicen las personas eso. Huevo, banda. El chiste es que pues le hacían bullying muy a menudo, ya que la chica esta era como que muy asustadiza y muy tímida, ¿sabes? O sea, no, exacta, tímida, Bueno, ahorita no va a ser muy Espérate, güey. pero sí, o sea, era muy tímida y muy asustadiza y pues, o sea, sus compañeros de clase la molestaban muy a menudo. Y lo curioso es que, o sea, esta leyenda encontré incluso cosas que variaban en cada sitio web que buscaba, ¿sabes? O sea, como aquí en todos lados, o sea, siempre Ya. las leyendas van a variar muchísimas cosas. Por ejemplo, en México es muy común que te digan, no, la Llorona, de aquí es, güey, de aquí es. De este río. De- Del Oh, río, aquí se del me río olvidó. Brahma, de aquí es. Y luego si te vas a, yo que sé, a México DF, ¿sabes? Ajá, sí, cambia Al la DF, historia. Ajá, cambia Ah, la güey. historia. O sea, no cambia como tal la historia, sino que cambian detalles de la historia, ¿sabes? Y, o sea, siempre va a ser una mujer que llora por sus hijos, pero va a variar cuántos hijos tiene,
de dónde es, Ya. las circunstancias, que si está llorando y de que se quedó viuda, de que Porque no se está murieron viuda. quemados o ahogados. Claro, de que se murieron quemados, ahogados, pero a fin de cuentas pues es una señora que llora por sus hijos. ajá. Exactamente. La Llorona. La Ah, Llorona. bueno. Entonces por eso te digo, allá en Japón pues no es una excepción y también tiene como que esos cambios de según quien te lo cuente, ¿sabes? Y a fin de cuentas eso es lo interesante de las leyendas, ¿sabes? Que como se pasan, por así decirlo, de boca a boca, ¿sabes? Y te dice, o sea, y luego, por ejemplo, te lo puede contar tu abuelita y tú se lo puedes contar a tu prima, ¿sabes? Pero tu prima a lo mejor omite detalles o resume la historia o se le olvida cierto, como que, por así decirlo, cosa que era importante y la cambia por otra, ¿sabes? Versión hardcore de teléfono descompuesto. Exactamente, versión hardcore de teléfono descompuesto. Entonces, bueno, aquí en esta leyenda cambia un poco el por qué la molestaban, ¿sabes? O sea, cómo la molestaban, más bien. Unos, yo le encontré que en algunos sitios decían que la molestaban con unos insectos llamados cigarras. No sé si ustedes los conozcan. Sí. Los típicos de... Ándale. Exactamente. Allá en Japón como que, no sé por qué, pero son muy típicos, ¿sabes? O sea, como que están en cada esquina casi, son como moscas, Joder. ¿sabes? Entonces, allá, o sea, es eso, son como insectos muy comunes allá, ¿sabes? Ajá. De hecho, hay animes muy famosos que tienen a estos insectos, ¿sabes? Hay uno que se llama Higurashi, creo que ya les había hablado de él. Que, bueno, su traducción es cuando suenan las cigarras, ¿sabes? Ah, creo que sí. Ajá. Entonces, bueno, o sea, es algo muy común allá. Entonces, unas versiones cuentan que la molestaban con estos insectos y otras versiones cuentan que nomás la insultaban y le jalaban el pelo, ¿sabes? Y le decían de mierda, ¿no? F. Entonces, bueno, te digo, o sea, según qué versión te vas a encontrar con es esto o es otro. Entonces, bueno, la molestaban a esta chica y un día cuando ella iba de camino a casa, decidió irse en tren, ¿no? La chica. Entonces, al ir a la estación de tren, pues sus compañeros que la molestaban también estaban por ahí, ¿sabes? Entonces, una versión cuenta que era un grupo de jóvenes que la molestaban con cigarras, ¿sabes? Entonces, estos jóvenes pusieron una cigarra, ¿sabes? O sea, le pusieron una cigarra en su cuerpo, ¿sabes? Ajá. Y ella se asustó un chingo. Ay, no. Y de que tanto que se asustó, se cayó a las vías del tren. Ay, no. Joder. Otra versión cuenta Que que... la empujaron, No, ¿no? no, Sí, no, señor. no la empujaron. Otra versión cuenta que eran un grupo de morras que la estaban molestando Ajá. y en una de esas, mientras tiraron su cabello, ¿sabes? Como que ella intentó irse y se cayó en las vías del tren. F. Entonces, te digo, depende de qué versión sea, pues va a ser unos chicos o unas chicas las que hicieron que se cayera en las vías del tren, ¿no? Pero el chiste es que se caen en las vías del tren, en las dos versiones. Ya. Y en ese mismo momento, los güeyes o las morras, te digo, depende de qué versión, se estaban riendo de a madre, ¿sabes? Y no se dieron cuenta que venía el tren. Entonces, vino el tren y a la morra, pues prácticamente fue partida a la mitad, ¿no? F. Por así decirlo, o sea, poniéndolo de una manera menos gore, fue partida a la mitad, o sea, su torso se separó de sus piernas. No me Chale. jodas. Exactamente. Entonces, yo leí en una página web que sí que era posible eso, porque yo dije, ¿será que se puede? Y si técnicamente se puede. Joder. Entonces, pues bueno, o sea, una información que a lo mejor no era, pues por así decirlo, necesaria, pero yo la quería dar. Entonces, bueno, No, joder. el chiste es que la morra esta es partida a la mitad, ¿sabes? Y pues sus compañeros que le hacían bullying se inventan que la chica se suicidó, ¿sabes? Y que ella se tiró a las vías del tren para Ah, qué suicidarse. cabrones. Qué cabrón, Cabrón. ya ves, ¿eh? Y como la chica era muy tímida y como que muy reservada y todos la molestaban, ¿sabes? Como que sus familiares y las personas que estaban cerca de la estación del tren, ¿sabes? Y todas las personas se creyeron esa versión de la Entendible, historia. tenga un buen Entendible, día. tengo un buen día. Exactamente, literal, ¿eh? O sea, es que literal. Entonces se quedó, por así decirlo, como que las personas se quedaron con que la chica se suicidó, ¿sabes? Ajá. Y no que fueron estos güeyes los culpables de que la chica muriera. Ajá. Joder. Entonces, pues luego los chicos estos o las chicas estaban un día pues ahí por la calle normal, ¿no? De tranquis y están literalmente riéndose de lo que hicieron, ¿sabes? De que hicieron que la morra esta fuera partida a la mitad qué por un hijos de tren. puta. Qué hijos de- Sí, qué hijos de puta. Entonces, mientras estaban ahí, ¿sabes? En medio de la noche riéndose de esas mamadas, apareció... O bueno, primero empezaron a escuchar sonidos. Ajá. Los sonidos de... tic, tic, tic,
¿sabes? Ajá. De ahí viene el nombre de la leyenda, que es Tequeteque. Ajá. Pues empezó a escuchar tec, tec, tec. Y este sonido era propiciado porque el mitad, ¿sabes? La mitad del torso de la morra Ajá. se estaba arrastrando No hacia me ellos. digas eso. Literal. Joder. Y ese era el sonido que hacía tec, 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 ¿sabes? Verga. Entonces, por eso es que se llama Tequeteque. No sé si estabas en lo... No me acuerdo que habías dicho Así que ella hacía un sonido. Pues era eso. Algo. Entonces, bueno, resulta que los güeyes estos o las morras estas vieron al pedazo de torso acá moviéndose, ¿sabes? Entonces, cuando vieron estos güeyes que la madre estaba caminando hacia ellos, pues ellos intentaron huir, ¿no? Pero en algunas versiones el yokai saca una guadaña y los parte a la mitad, dejándolos como ella la dejó Como el tren. ella, ajá. Ujú. Y en otras versiones, pues simplemente o sea, simplemente los parte a la mitad, ¿sabes? Sin guadaña. Joder. Entonces, no sé con cuál se quieran quedar, pero el chiste es que los parte por la mitad, ¿sabes? A los bullies. Verga. Chale. Exactamente. Chale, van. Sí, pobrecillos, o sea, ¿Cómo quedaron... ocultaron a un asesino en serie? Pues sí, literal, o sea, literal. Joder. Entonces, Chale. pues sí, o sea, y pues ahora, se supone que ahora el yokai el espíritu o el fantasma, como lo quieran decir, sé que está en las estaciones de tren buscando nuevas víctimas para saciar su venganza. Chale. Y se supone que si te encuentra te va a hacer eso, ¿sabes? Te va a dejar a la mitad, literalmente. Está muy cabrón. Un asesino en serie. Ah, Un bueno. asesino en serie. Pues sí, podría ser, pero no creo. Bueno, no creo que tenga el tiempo o las herramientas para hacerlo en una estación del tren, ¿sabes? No, Bueno, ya. quién sabe, a una hora muy Ajá. alta de la noche, quién sabe. Pues No no sé. ha de haber cámaras, ¿no? Sí, ha de haber cámaras y eso. Japón es primer mundo, ¿no? O sea, Obviamente. Ahí está, entonces. Cámaras piteras no han de tener. Pues sí. Supongo que sí. Pero bueno, ese es el chiste, ¿no? O sea, esa es la leyenda, que supone que te puede cortar a la mitad si te ve, para saciar su deseo de venganza por los güeyes estos que le hicieron la putada esta. Ajá. Sí. Entonces, bueno, ahora les voy a contar la otra versión de esta historia. Ajá, sí. El spin-off. El spin-off, exactamente. mamalona. Y de nuevo, no encontré, porque es que, o sea, muchas páginas te dicen una cosa, luego otras te dicen otra, ¿sabes? Entonces no lo encontré perfectamente bien, o sea, esta información tómela con pinzas, pero Joder. esta es u otra versión de la historia o es otra historia diferente. No Joder. encontré bien si era otra versión o si era diferente, ¿sabes? No se ponían de acuerdo, literal. Joder. Unos te decían que sí, otros que no, entonces, no sé. Pero bueno, yo les voy a contar esta otra versión o esta otra historia, como la quieran tomar. Entonces, esta otra versión nos pone en los pies de una morra que, de hecho, esta tiene nombre y se llama Kashima Reiko. Chale. Exactamente. Ah, cabrón. Esta chica era pues una señorita que se encontraba en se encontraba en la estación del tren a una hora bastante elevada de la noche. Y pues ella estaba esperando el tren, ¿no? O sea, estaba esperando que el último tren pasara y ella ya se pudiera ir a su casa. Pero resulta que un grupo de asaltantes llegaron al lugar y pues a la morra le robaron todo, ¿sabes? Y la golpearon Puta madre. y la dejaron literalmente a punto de morir, o sea, de la paliza que le dieron a la morra, Qué ¿sabes? cabrón. En algunas páginas encontré que abusaron de ella, no sé si... En otras nomás decían que la golpearon hasta saciarse, entonces no sé cuál de las dos sea. No es muy relevante porque de todas formas tiene el mismo final, entonces... No, ya. Pero te digo, o sea, el chiste es que pues la morra quedó literalmente a punto de morir, ¿sabes? Ajá. Y pues la morra intentó, o sea, ya de estar confundida, ¿sabes? Por tanto golpe en la cabeza y por tanto desmadre, como que la morra pues quedó confundida, ¿sabes? Y toda como que atontada por eso mismo. Qué bajón. Entonces la morra intentó arrastrarse Y- para pedir ayuda y gritar y pedir ayuda y que la vinieran a ayudar. Pero mientras estaba arrastrando llegó a las vías del tren. No me Ah, la joder. conté. Sí, yo creo que ya todos sabemos qué pasa. Al final un vato llega y la salva. No, ojalá No, hubiera sido ese el joder. final, pero no es el final de ese. Entonces pues resulta que llega a las vías del tren y el tren pasa y la parte a la mitad. Exactamente igual que como con la otra leyenda. Joder. Entonces pues resulta que la corta a la mitad, ¿sabes? O sea, deja sus piernas y su torso por otro lado, ¿sabes? Y pues la morra queda así. Entonces, pues bueno, resulta que se cuenta allá en Japón que en las estaciones de tren, si tú a una hora muy elevada de la noche estás por ahí, ¿sabes? Sobre todo en los baños,
se cuenta que si tú estás por ahí en los baños, la morra esta te toca al cubículo del baño. Ah, qué pedo. Sí, o a la puerta del baño, o sea, depende de dónde estés. Entonces el chiste es que te toca y te empieza a decir que dónde están sus piernas. Te pregunta dónde están sus piernas. Como el Deadpool. Chale. Pues supongo. Pues tal vez. Pues sí, como Deadpool, yo piernitas creo. de bebé. Sí. Sí, supongo. Entonces te toca y te pregunta dónde están sus piernas. Chale. Si tú no le contestas nada o le contestas algo erróneo, tipo de, no, pues no sé, güey, o están allá afuera o la chingada, ella te corta a la mitad y te deja exactamente como ella está. Ah, ok. Exactamente. Caramba. Pero aquí la clave para sobrevivir, así que apúntenlo bien. Apúntele bien. Supongo. Eran 5 billetes de $1,000. Joder. No me güey. Mierda, lo dije. Casualmente dice, gracias, carnal. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Y antes de eso te dice promo plata. Pero no, o sea, te digo, si no le respondes o si le respondes algo erróneo, te corta la mitad. Pero he aquí la clave, apúntele, güey. Ahora sí, Saca en su libreta y su bolígrafo porque está cabrón. creo que sí. Lo que le tienes que decir es que sus piernas se encuentran en la estación Meishin. Si tú le dices esto, el espíritu este desaparece y te deja en paz y no te mata. Entendible, tengo un Entendible, tengo. Entonces te dice, ¡oh, rayos! ¿Eh? Dice, va. Van a haber cabrones que vayan y toquen cubículos. Puede Sí, ser, güey. puede Sí, ser. va a haber cabrones que hagan Sí, eso. o sea. obviamente. Pero se supone que es real, ¿no? Como todas las leyendas. Se supone No, que ya. son reales. Tú, está en ti si te lo quieres creer o no. Pero bueno, el chiste es que, pues eso, o sea, simplemente tienes que decirle que están en la estación Meishin y te dejará en paz y dirá, ¡oh, rayos! Como Ah, son, entendible, o sea, tengo un buen día. O entendible, tengo un buen día. O demonios, ¿sabes? Joder. No, o sea, depende qué pedo. Pero yo lo que me pregunto es, verga, o sea, si tú hablas en español, o sea, si tú hablas español, te preguntaré en español. cabrón. Cabrón. Dices, no hablo tacata. Ajá, si le dices, bueno, yo creo que si le dices eso, ya te corta la mitad. No, ya. Güey, ¿qué más le dices? Pues sí, también. Está cabrón. Mira, ya si te vas a morir, pues mínimo hasta el gracioso. Pues supongo. O puedes salvarte y decirle que está en la estación Meishin, pero ¡ey! Pues güey, yo no hablo tacata. Ya, supongo Bueno. que no le vas a entender. Vas a pensar que un güey, o sea, que una morra te está diciendo, ¡ey, tengo que limpiar o algo Ah, así, ¿sabes? sí. Yo me decía, oye, ya va a pasar el último tren. Joder. No, pues sí, ahorita voy. A huevo. A huevo, déjame mía. Joder. Chale. Pero pues sí, o sea, esa es la primera leyenda, ¿no? Te digo. La variante. No sé, Ah, bueno. no sé encontré si es o la misma leyenda o es otra diferente, ¿sabes? O sea, no lo encontré. F. Pero sí que es cierto que son muy similares, o sea, a fin de cuentas pues te corta la mitad, ¿no? Entonces pues es... Nada más. Te carga la verga. Exactamente, mamaste. Y pues se supone que, de hecho se supone que también puede pasar en los baños de la escuela y eso, pero... No me la compres. no. Ha de haber cabrones No que, te la hagan, que creería. vayan a hacer bromas. Sí, obviamente, entonces no sé yo, pero bueno, de hecho, dato curioso, y antes de acabar con esta leyenda, tiene 2 películas inspiradas en esta leyenda, ¿sabes? Existen 2 películas. Y están chidas. No sé, no las he visto. F. Genial. Yo me imagino que, quién sabe, Quién los sepa, la japoneses son buenos para hacer terror, entonces igual y sí, o Igual. igual y no. Y hicieron tipo la de la niña Claro. de la Sadoko contra el güey este Jeff the Killer. no, contra el güey este que era todo blanco, ¿sabes? El Y con los ojos Slenderman. negros. Ah, no, no. cabrón. Momo. No, Ah, este Momo. está- Eh... no, el de la maldición. El de la película Maldición. No me acuerdo cómo se llama el cabrón. Puta madre, pues no al vamos. Pero bueno, o sea, no sé qué tal esté la película. El eso sí. Slenderman. Entonces, bueno, ahora les voy a contar la segunda leyenda japonesa que les traigo el día de hoy. Dale, A carga. ver. Entonces, bueno, el nombre de la segunda leyenda que les voy a contar es el de... Tengo que leerlo esto sí porque está ¿No los cabrón. taca-taca? Poquito. Chale. Muy poquito, literal. Nada, casi nada. F. Pero se llama Hachi No, eso no va a ser. Shaku-sama. No, Hachi Hachi. Shaku-sama. Hachi, no. Sí. Vuelve. Sí, Hachi vuelve. Pero bueno, el Hachi Shaku-sama es un espíritu. A ver, ahora vuelvan a intentar adivinar por qué creen que lo llaman Hachi Shaku-sama. Porque no hablo taca-taca, güey. Pues, Pero ¿por qué crees? Pobrecito. ¿Pudiste con el teque que capaz se materializaba y la gente decía, no, es un dios. No. F. ¿Tú? Sama. A ver, Sama es de... Se nos Dios. ama. Ajá, sí. Claro. El- De divinidad y de Dios. sí, entonces debe ser Hachi, pero en forma de Dios. Sí, ¿no? Excelente. Sí, no, Buen señores. intento, pero no. De hecho, no estabas ni cerca. Puta madre. Pero buen intento. No, Te no. aplaudo por intentarlo, la verdad. Gracias.
Ah, muy bien. ¡Felicidades! Felicidades. Shinji. Así es. Pero bueno, no, ninguno de los dos está en lo correcto. O sea, le dicen Hachi y Shakusama porque se supone que el espíritu es una mujer de 8 metros de altura. Toda la verga. Digo, perdón, de 8 pies de altura, Ah, no metros, ah, sino con pies. razón. Sí, no, imagínate 8. No, ya. No, Bueno, pero- también bueno, es es que la- también la pinche 8 morra. pies, joder, ¿sabes? No, Pero- 8 metros va a ser Eh, aquí. 8 metros, fácil más alto que la casa. Saquen sus escuadras, chavos, porque vamos a medir. Sí. No es cierto. Las casas, cada piso mide como 0.2 metros 70. Más o menos. Sí. Entonces, pues serían casi Son- 3. Bueno, pues sí es más que. No, joder, pero sí, es o un sea, chingo. este espíritu es súper alto, ¿sabes? Pero bueno, es Hachi Shakusama porque es como que una señora que mide 8 pies literal y es pues como que por así decirlo un dios o un espíritu, ¿sabes? Por eso se Joder. le dice Sam. Pero pues, y Hachi es 8, Ah. Como el perro Hachi. 8 pies, ¿sabes? De hecho se traduce como Hachi Shaku 8 pies. Ah. es... 8 pies. sí, pues 8 pies. 8 pies Sam. ¿Y el perro Hachi dónde queda? O significa pies o 8. ¿Qué? El perro Hachi. Ah, el perro Hachi, El pues que se no muere. sé, muerto. Ah, Graciosito. Pues es que sí, la neta. ¿Y Igual ustedes que lloraron con la de Shinobu. Hachi? Ah, ¿cierto? no, yo no. Pues no. Como que nunca le he visto. A mí bien, o sea, tampoco me hizo llorar esa Nomás película. el resumen del Fede Lobo lo vi ya. Pero si no te vieron la soy- película. No, yo sí. No te hizo... Bueno, es que a ti, vamos... Está de más preguntar. Sí, está de más de preguntar, la verdad. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que... y de hecho, algo curioso es que esta leyenda es bastante reciente. O sea, reciente entre comillas, ¿no? Porque data de 2008. O bueno, hasta donde pude Sí, tiene su encontrar y tiempo. donde... O sea, hay varios datos curiosos que encontré de esta leyenda. Es que data como que de 2008, ¿sabes? Un Ajá. poquito antes o 2008. Pero es por ahí. Ahí. No mames, tiene 17 años, diría cierta persona. Pues sí, de hecho El sí. cabrón. De hecho sí, pero joder. Pero sí, o sea, esta leyenda no tiene tanto de antigüedad como otras, ¿sabes? Ajá. Que ya tienen un chingo. Entonces, No, bueno, ya. a lo que nos concierne. Entonces, esta leyenda nos cuenta que, como les dije, es un espectro de 8 pies de altura Ajá. y tiene un aspecto de una mujer. Y bueno, este espectro fue sellado en 4 pequeñas estatuas, ¿sabes? No dicen quién lo selló, ni cómo se selló, ni nada, pero fue sellado en 4 pequeñas estatuas. Y un día, una de estas estatuas se desquebrajó y pues se rompió, ¿sabes? No, ya. Entonces, Y valió verga. exactamente, valió verga, Valió verga. correcto. Y pues el espíritu se liberó de estas estatuas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues de ahí es de donde viene, ¿sabes? Entonces, bueno, se dice que este espíritu Ajá. le gusta llevarse consigo a niñas o bebés pequeños, ¿sabes? Ey, es como... Como Town, ¿no es cierto? Joder. ¡Hala! Prepárate porque te va a caer hate de la Town Army, o no sé cómo se llamen. De Capaz, Estados sí. Unidos. Sí, puros güeyes con fotos del Town y su día. Ah, joder. Este vato quiere guerra. Este vato quiere guerra, si ponemos o esa sea, foto en el Mobile Legends. No mames, La del Town con el gusanito. A huevo. no mames, qué pedo. Pero bueno, el chiste es que... No, es que me denunciarían si me pongo eso. No, pues obviamente, crack. Pero bueno, Pero bueno, el chiste es que pues es un espíritu que les digo, se lleva a niñas y a bebés, ¿no? Y tú puedes saber cuándo viene porque se supone que hace como que... No, güey. No, o bueno, a ver, también, pero... Porque pues se supone que hace como que un espíritu... O sea, hace un sonido Ah, pues, que sí. es como... Po, ¿sabes? Pues que es un Spirit Bomb. No, Yo no dije, es un ah, Spirit cabrón. Bomb, no es Goku. No, pero hace como que po. O sea, no sé exactamente cómo es el sonido, porque no encontré a alguien que dijera el sonido, ¿sabes? Pero No hacen la onomatopeya. no es en la onomatopeya, pero es po, o sea, no sé. Muy bien. Sí, la neta. Pero pues te digo, o sea, el chiste es que cuando tú escuchas esto, el Hachi Sokusama viene para raptarte consigo. Entonces, pues mucho ojo, cuate. Puta, ya valió. Mucho ojo, cuate. Bueno, a ver, entonces, esta leyenda se usa mucho como que para asustar a los niños, ¿no? Y bueno, si recordamos en Doctor Stone, ¿se acuerdan que, como que creaban, por así decirlo, leyendas o frases que tenían como que, o sea, tenían como propósito el Sí, hecho como de la de la que- abeja. Sí, como el de la abeja, que
o sea, tienen como propósito al enseñarte algo, o que no hagas algo, ¿sabes? O asustarte para que no hagas esto, o Ajá. yo qué sé, pues enseñarte para que hagas lo otro, ¿no? Pues más o menos, yo siento que esta leyenda tiene como que ese propósito, ¿sabes? Porque esta leyenda, o sea, el chiste es que Hachisoku-sama como que llama a los niños, ¿sabes? Para que vayan con ellos. Hola, niños. Sí, bueno. Hola niños, bienvenidos a Tango. Joder, joder. La puta madre. Pero pues sí, o sea, llama a los niños para que vayan con ellos. Entonces, pues, o sea, yo siento que como que el propósito de esta leyenda El es para niño que de- los niños no salgan de noche, ¿sabes? El güey del costal. Pues sí, no se vayan con el güey del huevo. costal. Exactamente. Entonces, te digo, o sea, el chiste es que pues esta criatura se lleva consigo a los niños, pero hay una forma de salvarlos. Y la forma de salvarlos es ponerte a rezar a Buda y no abrir las puertas de tu casa ni salir de noche. Esas es como que las pautas, por así decirlo, para que no se lleven a tus hijos, ¿sabes? O sea, de que no salgan de noche y ponerte a rezar bien cabrón a Buda. Ya veo. ¿Cómo ven? Está cabrón. Está potente. cabrón. Lástima, si no eres creyente en Buda, pues ya cagaste, ¿verdad? Pues Literal. cagaste. Cagaste. Imagínate que sí se acierto mamás. No, Pues sí, o sea, literalmente mamaste. Entonces, pues, básicamente es así, o sea, yo les traigo las leyendas y aparte cómo salvarse de ellas. O sea, ¿qué más quieren, chavos? Pues no vivimos en Les Japón, estoy así dando que... todo. No me sirve. Pero no un me día sirve. iremos, entonces Pues no vamos a hay que vivir tener allá. cuidado, chavos. Pues no queremos estar en el metro tan de noche, Pues así así, que... ni ¿quién somos sabe? niños. Pues, bueno, a lo en ese mejor llevas a momento. tu hijo algún día, yo qué sé, ¿sabes? No mames. Te lo digo para que estés preparado, güey. Se le va a olvidar. Te preparo Sí. para la puta Aparte- vida. No sabemos ni cómo rezar la puta. Ajá, sí. Joder, No, pues ya aparte deberían no lo aprender. tacataca. Tú ni le Ya rezas a deberían Jesús. Ahí está cabrón. Puta madre. Pues hay que aprender rezos para Buda, No, para que no se lleven aprende los de a Jesucristo, nuestros hijos. cabrón. Nel, puta. Como dijo el Planquedi, con el poder de Jesucristo. Joder. Pues mira, Jesucristo no te salvaría de esa, la verdad. Y quién sabe. No, de hecho no te salva de esa. Solo a Buda. Nadie lo ha comprobado, sí. Pues inténtalo, no sé, o sea, Vamos. Pues no tengo una como hija. Mythbusters, ¿sabes? Hay que convertirnos en los Mythbusters, Cada ¿sabes? quien O pensé sea, que en Yaka. Pues Ya. no quiero morir. No vas a morir. No mames, esos güeyes siempre se ponen en peligro de morirse. Güey, Pues sí, pero Ah, qué bien, ¿no? Pues Pues ni todo pedo, bien. Creo pero que uno de bueno. ellos se murió, Pero ganan un chorro. ganan un chingo. supongo, pero igual está muy cabrón. Podemos hacer todo fingido y mira. Puede ser. Pero bueno, ese es tema para otro El dinero, podcast. el dinero, el dinero. Esas son las únicas dos leyendas que les traigo. O bueno, Ojo. te digo, se pueden decir que son 3. 2:30. 2:30. Vamos a Porque dejarlo la, en dos la en segunda, vivo. la segunda estaba cortita. Estaba bastante cortita. Ujú. Es que, o sea, no encontré mucho de la segunda, ¿sabes? Más que eso. O sea, encontré un mi relato, que si quieres se los cuento, que es de que una morra cuando estaba chiquita, pues, como que vio en su jardín a a Hachisoku-sama, ¿sabes? No más que ella no sabía que era Hachisoku-sama, o sea, vio como que una madre de 8 pies de altura, negra como una mujer, ¿sabes? Entonces, pues, fue a contarle a sus abuelitos y pues sus abuelitos al final como que dijeron, ah, no mames, ese es Hachisoku-sama. Entonces los abuelos llamaron a Al un... FBI. Pues deberían, pero no. Llamaron como que a un brujo, ¿sabes? Para que les viniera a ayudar, ¿sabes? Y pues el brujo les dijo, pues el método de que la niña se pusiera a rezar la Buda bien cabrón y que no saliera de noche, ¿sabes? Ajá. Y le dijeron a la niña que a pesar de todo lo que escucharan, que no saliera de noche, literal, ¿sabes? O sea, porque también se supone que Hachisoku-sama podía como que imitar a tus seres queridos, ¿sabes? Y eso, para... Como Envy. Como Maldita Envy, exactamente, bastarda. para hacer que salieran los niños y Ujú. pues chingárselos, por así Joder. decirlo. Maldita bastarda. Exactamente, entonces pues al final el relato termina en que pues la niña reza bien cabrón, escucha como que a sus papás o a sus abuelos, no me acuerdo muy bien, pero al final decide no salir recordando las palabras de sus abuelitos y del brujo. Entonces llega el día y pues se salva. Fino, Fino, señor. Exactamente. Entonces, pues bueno, o sea, ese es el relato, la verdad. O sea, por eso te digo, no encontré de más, ¿sabes? Entonces, bueno, esas fueron las 2 leyendas por hoy. ¿Qué les pareció? Ah, tan fresco. Estuvo bien. Estuvo chidas. A ver si otro día hacemos leyendas, pero de otro lado, tipo de México, de, yo qué sé, de Estados Unidos, yo qué sé, de cualquier lugar, ¿sabes? Ya. Entonces, bueno, ese será tema para otro podcast. El siguiente podcast que haremos tipo así será el de John Titor, si no mal recuerdo. Sí. Entonces, Bueno, no, creo que va primero el de los Warren. ¿el primero el de los No Warren? sé, o el de- chico, no, bueno, sí, primero el de los Warren. luego vemos. Va primero el de los Warren. ¿Seguro? Bueno, Bueno, da igual, o sea, el chiste es que o va a ser el de los Warren o el de John manda Titor. la lista chida. Ya Que te el, la que el de mandé. John No, Titor de ya nuevo. está hecho, el de los Warren no. O bueno, No. creo que no, ¿verdad? Pues depende cuándo sale.
No, pero si ya lo tienes hecho. Ah, no, todavía no. Bueno, O pues... sea, pero es que no sé cuándo salga para empezar a hacerlo. Bueno, da igual, o sea, ese no es tema para ahorita. Vale. Entonces, el chiste es que pues eso, o sea, el siguiente podcast será o el de John Titor o el de los Warren. Entonces, Bueno, hablando sobre una investigación. claro, una investigación, como un proyecto escolar, ¿sabes? De Supongo. una presentación escolar, solo que sin diapositivas y güeyes sudorosos y temblando. Ni con... Cartulinas en la... No, con... Erección. Sí, no, no, bueno, que- yo nunca tuve una erección mientras presentaba. no, yo pero tampoco, pero no lo iba a decir porque capaz, no sé. bueno. ¿Te nos daba tum- una o qué? No, nos tumban el podcast. No te toman por Ya decir hemos erecciones. hablado de cosas peores. Sí, Ahorita bastante. hablamos de una cosa peor. Bueno, es que como Aparte. no sé qué algoritmo usen para tumbar cosas los de Anchor. O tal vez no pueden tumbarlo. Bueno, quién sabe. da igual. Ese es tema para otro podcast. Cierto. Entonces, bueno, eso fue todo por el podcast de hoy. Esto fue el podcast Katana Filosa. Yo soy Hamburguesa Golosa. Mi libro de Plutón. Ya. Hola, hola, todos sean bienvenidos a Ay. Bueno, ya. No, Mi libro, Luna de Plutón. Ya Rayos disponible en Argentinos. todas las librerías de Pero recuerden, Colombia. la realidad esa es frágil. Pues sí, Spider-Verse confirma. Como tus sentimientos hacia ella.